Hace unos días el Coneval, que es la institución que se encarga de medir la pobreza en nuestro país, dio a conocer una muy buena noticia, por lo menos así la veo yo, que es una reducción bastante significativa de la pobreza en comparación con 2020, esto es de 2020 a 2022, pero también del 2018 al 2022. Si usted me lee o me ha escuchado en el pasado, sabe que para mí la reducción de la pobreza es una de las tareas fundamentales de cualquier gobierno en nuestro país. Y una persona que está hoy conmigo, que durante mucho tiempo se encargó de hacer estas mediciones o de encabezar estas mediciones de la pobreza, es Gonzalo Hernández Licona. Él está a cargo ahora de, déjame ver si me acuerdo el nombre, es la red de Pobreza multidimensional de Oxford. Eso es, la red de pobreza multidimensional de Oxford, que precisamente ahora no desde el gobierno mexicano, desde el Estado, sino desde una institución de la sociedad civil, se encarga también de medir la pobreza y de entenderla. Lo primero, me parece que es muy buena noticia, ¿no?, que baje la pobreza. ¿Qué tanto bajó? ¿Qué nos dice esa baja de la pobreza? No, sin duda, Sergio. A ver, cada vez que la pobreza baja es un tema que hay que uno ver que es una buena noticia, ver cuáles son las fuentes, ver qué ha pasado. Y sin duda, ese es uno de los indicadores más relevantes del mundo y del país. O sea, ¿hubo alguna vez que tú pusiste en duda las cifras del INEGI? Mira, en 2015 no nos cuadraban las reducciones. Sí. Y luego indagamos si había hubo alguna mano negra por ahí. Pero ahora ya tengo entendido que ya las viste bien. Las estuvimos revisando, buscando, preguntando con mucha gente. Parecería que todo va bien. O sea, sí hay una reducción de la pobreza. Sí hay una reducción y hay varias razones para que eso suceda, ¿no? Entonces sí podemos ver que bajó la pobreza del 2020 a la fecha y del 2018 a la fecha, sin duda. Ahora, baja la pobreza y no baja la pobreza extrema, al contrario, sube ligeramente. Cuéntanos por qué. El nombre de mi red es pobreza multidimensional. Y lo que está atrás de ese nombre es que la pobreza tiene atrás varias cosas, varias dimensiones. El ingreso de las familias, el acceso que ellas tengan a salud, a educación, a vivienda. Entonces, todo eso que se va moviendo te muestra que la pobreza sube o baja dependiendo de todas las dimensiones cómo se mueven. Durante mucho tiempo nada más medíamos el ingreso y era una línea de ingreso era y nada lo único, pero México, si te acuerdas, fue el pionero en medir la pobreza de esta manera. Hoy hay muchos países que lo hacen, gracias a México. Pero a lo que quiero llegar es, si bien los ingresos en general de las familias crecieron, lo cual baja la pobreza, hay un par de temas que también sucedieron que afectaron a la pobreza extrema. Uno de ellos es que la carencia por acceso a servicios de la salud, es decir, que la gente tenga la posibilidad de ir a centros de salud públicos o privados. Que se disparó, además, no aumentó, sino que se disparó. La carencia aumentó en 30.3 millones de personas en esos 4 años. Es un aumento que nunca habíamos visto en la historia del país. ¿Tiene esto que ver con la eliminación del Seguro Popular, que ni era ni seguro ni popular? Directamente que ver con eso. O sea, la gente, lo que pasó es que desmantelaron el Seguro Popular, que al menos le daba a la gente certeza de afiliación, certeza de acceso, había financiamiento. No es que fuera perfecto, pero lograba cubrir lo que el IMSS no cubría, y lo desaparecieron por razones básicamente políticas, y lo cambiaron por nada, porque el INSABI fue nada. Y el IMSS Bienestar, el INSABI ya no sirve, y el IMSS Bienestar tampoco sabemos bien de qué se trata. Ahora, el presidente dice que esto es porque el INEGI hace la pregunta equivocada y que todo el mundo tiene ya servicios de salud. No. Lo que pasa es que la gente ya no sabe qué hacer. A la gente le tiene con claridad que lo que antes pagaba, dejaba de pagar el Seguro Popular, hoy lo está pagando otra vez. Hoy vuelve a sacar de su lana cosas que el Seguro Popular pagaba, y eso le queda muy claro a la gente, además de que desaparece el Seguro Popular. Entonces, cuando la gente le pregunta, oye, ¿usted tiene una clara afiliación? ¿Usted tiene un acceso? Dicen, pues miren, no tengo, o cuando voy no me tratan bien, cuando voy no tengo medicinas, lo cual es muy parecido a no tener acceso. Pero el presidente dice que ya estamos como en Dinamarca, que en realidad tenemos un servicio para todos y que además es completamente gratuito. Eso es lo que dice la Constitución hace mucho. También la Constitución dice que tenemos justicia para todos. Lo que hizo el Seguro Popular fue decir a la gente,
vamos de la promesa constitucional de que todos tenemos acceso a, de manera concreta, te digo que por esta vía tú tienes este acceso, tienes estos derechos, pagas esto, no pagas esto. Esto hoy no está claro. Y si le sumas el desastre de las medicinas, la percepción evidente ¿El es que... desabastecimiento que no existe? Exacto, o sea, si no hay medicinas en general, si tú le sumas a eso lo que ha pasado con el INSABI, entonces sí es un hecho, y lo digo con mucha claridad, que de las cosas más complicadas que han pasado en ese sexenio ha sido el tema de salud. Qué bueno que bajó la pobreza. Gonzalo, pero nada más déjame terminar una cosa. Claro. La pobreza extrema crece porque la carencia de salud le afecta más a los más pobres y ese efecto dominó sobre la mejora potencial del ingreso de los más pobres. ¿Hay que medir los servicios de salud cuando se mide la pobreza? Porque antes pues era cuestión de dinero, pero sí hay que medirlo. El que no tenga alguien acceso a la salud, ¿sí lo hace más pobre? Seguro, o sea, la gente lo sufre. Al final de cuentas, la pobreza tiene que ver con sufrimiento de la gente en el día a día. Muchas veces el ingreso y muchas veces son los satisfactores que tú quisieras tener. Puedes comprar unos, pero el Estado también te da otros. Uno de ellos ha sido la salud. Entonces, cuando la gente está enferma, tiene doble sufrimiento. Estás enfermo y ya por sí tienes un sufrimiento. Y luego, ¿a dónde vas y cuánto te cobran y cuánto te tardas en que te atiendan? Por lo tanto, sí es claro, y por eso la pobreza multidimensional, medir la pobreza con ingreso y el resto de los derechos sociales. Ahora, la pobreza general baja. ¿Cuáles son los factores? ¿Son los programas sociales del gobierno? ¿Son las remesas? ¿Es el salario mínimo? ¿Es una mayor creación de empleo? ¿Qué nos dicen las cifras que tenemos? Hay que verlos con detenimiento, pero lo que nos dicen las cifras por el momento es, 1, el desastre de 2020 fue tan grande económicamente. Perdimos en mayo de 2020 12.5 millones de empleos. Los hemos recuperado. Por lo tanto, del desastre de 2020 nos tocaba simplemente recuperarnos. Por lo tanto, el mercado laboral se ha recuperado. Se duplicaron el monto de programas sociales en 4 años, lo cual, por supuesto, es ingreso que le llega a la gente. Yo argumento, y es una discusión que hemos tenido tú y yo siempre, que me parece que los aumentos del salario mínimo han contribuido en parte a aumentar la masa salarial y los ingresos de las familias. Aunque si vemos las cifras del INEGI, lo que ha aumentado es el número de personas que ganan hasta un salario mínimo, y los que ganan de 2 a 3 salarios mínimos para arriba, todos esos han bajado. O sea, mi hipótesis es que a lo mejor el aumento del salario mínimo tiene un efecto que llaman el efecto faro. O sea, tú negocias mejor, digamos, ¿no? En fin, habrá que discutirlo, pero son elementos que están ahí y habrá que Los programas sociales del gobierno, ¿qué tanto ayudan? Yo creo que han ayudado mucho. ¿Y las remesas? Las remesas ayudan, simplemente que para el grueso de la población el porcentaje de remesas es muy pequeño. Hay familias que sí le ayudan que mucho. El 30-25% son remesas y por lo tanto se ayudaron. Pero déjame decirte una paradoja. Ciertamente los programas sociales han ayudado porque se duplicaron del 2018 al 2022. Pero están bien focalizados. Ese es lo malo. Lo malo es que, y paradójicamente, con la consigna de primero a los pobres, hoy el 68%, hoy el 40% de las familias más pobres reciben programas sociales. 50%. Hace 5 años, 68% de las familias más pobres recibían programas sociales. ¿Estaban más focalizados? Hoy estamos repartiendo a los más pobres peor que hace 5 años. Yo tengo un par de razones. Una, desmantelaron también por un tema político en este gobierno el programa Prospera Oportunidades, que era el programa que con más claridad hacía llegar dinero a la gente más pobre. Otra vez, ningún programa es ni ha sido perfecto, pero si tú desmantelas el instrumento que con más claridad hace llegar la lana a los más pobres y lo cambias por nada. O lo cambias por algo que quizás no está tan focalizado. Sí, a mí me queda claro que muchas más familias reciben subsidios del gobierno, ¿sí? Pero muchas de esas familias no lo necesitan. Familias que yo conozco de personas que ganan 100,000 pesos al mes, pero como tienen más de 60 y tantos años, reciben el subsidio del gobierno. El gran cambio en el programa social, en los programas sociales ha sido
aumentarlos en su conjunto. 2, dejar de focalizar a los más pobres. Y por lo tanto, poner más peso en la gente que tiene más ingresos. Entonces, como tú bien lo dices, el programa que más ha aumentado es el programa de adultos mayores, que va para todos, incluyendo a muchísima gente que nos ve, que no requeriría, digamos, y que lo recibe, y que se nos ha olvidado, y déjame insistir esto, a lo mejor hay que dar apoyos universales con algunas características, está bien, pero la universalización no puede completarse si no focalizas bien. Es decir, no basta con decir, eso es para todos. A los más pobres tienes que hacer un esfuerzo específico para darles el beneficio, cosa que hacía Prospera y oportunidades. Y no es que al millonario le des 2,000 pesos mensuales adicionales de una pensión para adultos, ¿no? Claro, ahí hay un dilema que si el apoyo puede ser parejo para todos. En Inglaterra hay apoyos que hasta la princesa Diana podría recibir. Entonces podemos discutir la universalidad o no. Lo que yo insisto, y creo que estamos de acuerdo, es que si la lana no es tanta, sí, preferible para los más pobres, ¿no? Claro. Ahora, lo que sí estamos viendo es que baja la pobreza, baja de forma importante la pobreza. Así es. Vi que los ingresos por trabajo aumentan de forma muy significativa. Así es. Y sin embargo, la pobreza extrema no solamente no baja, sino que sube un poco. Aumenta en 400,000 personas en 4 años. Y déjame insistir. Uno, el aumento en la carencia de salud, que es parte de la medición de la pobreza, le afecta más a los más pobres. Ese elemento fue crucial para entender el incremento de la pobreza extrema en estos últimos años. O sea, hubo posiblemente más ingreso, pero con más carencia. Y segundo lugar, yo te decía hace rato, ¿es posible que el salario mínimo haya hecho algún efecto? Sí. Nada más que si a alguien no le llega el salario mínimo, es a los informales y a los del campo. Y los informales son el 60% de la economía, de la población trabajadora. Campo. Entonces, si ese efecto ni siquiera estuvo ahí, si además los programas sociales son menos focalizados, entonces lo que hiciste fue desproteger a los más pobres, a la pobreza extrema, a pesar de la reducción de la pobreza. Cuando veo las cifras encuentro también que hay un rezago educativo. Entiendo que la pandemia le tuvo un efecto terrible sobre la educación, pero también vi que pues aumentó el rezago del 2018 al 2022, pero también del 2020 al 2022. ¿Cómo podemos explicar? Si hay una deuda y un golpazo que nos dio la pandemia, fue en el tema educativo. Muchos chavos, muchos jóvenes, niños se salieron del sistema y no han regresado. Más allá de que muchos que se quedaron no han aprendido mejor porque la pandemia nos hizo bien complicado todo. Esto está reflejado en las cifras de pobreza porque otra vez, pobreza tiene que ver con niños o niñas que no puedan ir a la escuela o incluso que no aprendan bien. Entonces, lo que hemos dicho es, hay 2 elementos que son cruciales para poderlos mejorar en el futuro. El tema de salud pública y el tema educativo. Si eso no lo hacemos, va a estar cada vez más complicado que los mexicanos y las mexicanas tengan por sus propios chances el chance de trabajar, que les vaya mejor en su ingreso y que puedan salir de la pobreza por sus propios medios. Pero hay gente que dice, bueno, el propio presidente ha dicho que a los pobres hay que ayudarlos, que no hay que esperar que aprendan a salir adelante por ellos mismos, que son como mascotas. Es una visión muy, muy trágica del presidente, porque si bien es cierto que hay población que requiere un apoyo de ingreso, los propios adultos mayores, no podemos esperar que el adulto mayor trabaje un chorro. En el fondo, el apoyo es una parte asistencial y otra parte es un apoyo para fortalecer el aprendizaje, las capacidades, para que el día de mañana la gente salga por sus propios medios, con ese apoyo de hace algunos años en el tema educativo, con la beca que algunos fuimos beneficiados, que hoy ya no tenemos becas, pero tuvimos una capacidad de trabajar mejor, ¿no? Yo quiero agradecerte, Gonzalo Hernández Licona, por habernos ayudado a entender este tema de la pobreza. Y entonces sí hay que aplaudir esta reducción de la pobreza, pero hay que resolver problemas en las políticas públicas. Hay que aplaudir la reducción de la pobreza, no hay que aplaudir el aumento de la pobreza extrema ni el incremento de la carencia en salud. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.